Para ir cerrando con este tema relacionado de las secuencias didácticas, vamos a revisar los elementos que debe contener toda actividad de aprendizaje. Estas actividades son esenciales al momento de diseñar una secuencia didáctica, de ahí la importancia de analizar qué elementos son los que deben considerar. Para empezar, es importante definir qué es una actividad de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje, como nosotros sabemos, son acciones concretas que un estudiante realiza para lograr los resultados de aprendizaje planteados en cada una de las secuencias didácticas. En conjunto, estas actividades deben conducir al desarrollo de las competencias de las asignaturas. Podemos hablar de una clasificación de actividades dependiendo de la modalidad o la naturaleza de estas. Pueden haber actividades presenciales que obviamente, como su nombre lo dice, implican que el estudiante esté físicamente en el aula, en el laboratorio o en algún otro escenario en donde se desarrollan. Tenemos también las actividades no presenciales en donde el estudiante puede realizar o desarrollar la actividad fuera del aula y en ese sentido el estudiante es el que investiga, el que de alguna manera también realiza algún producto o alguna tarea a través de la plataforma o a través de otros medios. Y también tenemos las actividades mixtas que obviamente combinan estos dos elementos de la presencialidad y la no presencialidad. En cuanto a la redacción de las actividades, aquí es importante analizar el diseño que nosotros debemos incluir. Recordemos que se planean las actividades considerando el tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que hemos elegido. En ese sentido, toda actividad de aprendizaje debe tener estos 4 elementos. En primera instancia tenemos la forma de trabajo. Es importante definir el tipo de si la actividad va a ser en equipos, de manera individual, en binas, en tríos o de alguna otra modalidad. En segundo término tenemos la acción que se va a redactar o se va a escribir mediante el uso de verbos activos y debe estar escrita en infinitivo, por ejemplo, describir, elaborar, diseñar, etc. El tercer elemento es el producto. Aquí hay que ser muy claros en la descripción de las actividades, ya que el producto es la evidencia del trabajo que el estudiante va a realizar en función de las estrategias. En ese sentido, hablamos de productos tales como quizá un organizador gráfico, un video, una infografía, un ensayo, dependiendo de qué es lo que nosotros vayamos a solicitar. Y finalmente el contenido, que es el punto número 4. Aquí debemos hacer referencia al desagregado de contenidos que nosotros hemos explicitado en la planeación didáctica para que el estudiante sepa sobre qué va a tratar su actividad. Tenemos aquí un ejemplo de una actividad, como pueden observar. A un lado tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje, donde si nos fijamos aparece el aprendizaje autónomo y reflexivo y el uso de organizadores gráficos. Y en la descripción de la actividad vemos cómo inicia con la modalidad, dice de manera individual, haciendo referencia al aprendizaje autónomo y reflexivo. Elaborar es el verbo, como yo les decía, un mapa conceptual de las principales vías de administración de medicamentos y las medidas de higiene a considerar para evitar la introducción de agentes patógenos al organismo. Aquí pues podemos observar que están los 4 elementos que toda actividad de aprendizaje necesita. Y del otro lado aparece la duración en cuanto a las horas presenciales y no presenciales. En las actividades también deben incluirse materiales o recursos. Los materiales o los recursos no sustituyen al profesor, eso es importante recalcar. Simplemente son un apoyo para las actividades y se pueden utilizar sin ninguna restricción, más que contribuyan al desarrollo de esas competencias. Es necesario también mencionar por cada actividad los recursos o los materiales que el estudiante deberá consultar o emplear. Y por otra parte, el uso adecuado de estos materiales puede ser un criterio también de la evaluación en algún momento, ¿no? Si así usted lo considera.
Ejemplos de recursos. Tenemos aquí algunas ideas, ¿no? Como pueden ser materiales gráficos, audiovisuales, algún material digital, como revistas electrónicas, compendios, guías didácticas, los cuestionarios, publicaciones o artículos. La misma plataforma institucional se puede considerar como un recurso didáctico, entre otras cosas. Y algo muy importante es evitar el uso de términos genéricos como computadora, libros o laboratorio, referencias bibliográficas, porque eso en realidad pues, no nos dice mucho. Si vamos a poner referencias bibliográficas, es importante que que sean explícitas, ¿no? O sea, que se pueda ver los sitios web o al menos la fuente a la cual los estudiantes van a consultar. Se recomienda incluirlos por su nombre. En caso de programas pueden incluir también las ligas de acceso para que los estudiantes puedan tener acceso a estos recursos y también verificar que pues sean ligas que estén vigentes para que el estudiante no tenga algún problema al momento de ingresar. Tenemos aquí otro ejemplo de una actividad. Podemos observar que en la introducción 1 están hablando de conceptos básicos y aquí aparece, ¿no?, la estrategia que es aprendizaje cooperativo. Hablan ahí de que van a hacer una especie de collage con recortes de revistas. Esta, por ejemplo, es una actividad más bien de tipo presencial. Y si ustedes se fijan en la parte de abajo donde dice recursos y materiales, aparecen qué elementos son los que se van a emplear, pero también en la parte de abajo se incluyen las referencias o las fuentes de consulta donde los estudiantes pueden fundamentar la actividad que están haciendo. En la plataforma también es importante que las actividades estén de alguna manera concretas y claras. En este caso, si nosotros diseñamos adecuadamente la actividad en la planeación, pues no deberíamos tener algún problema al momento de subirla en la plataforma. En la plataforma se sugiere que la actividad tenga su nombre tal como está en la planeación, aparezca el resultado de aprendizaje que de alguna manera tiene relación con la actividad y después aparezca el proceso o el procedimiento a seguir o la instrucción de tal manera que el estudiante sepa cuáles van a ser los pasos que tiene que realizar. Se sugiere también que se especifiquen el envío de la actividad, en este caso, cómo el estudiante lo va a enviar, si a través de un PDF, si va a escribir su nombre, entre otras cosas. Y también es importante considerar los recursos y materiales. En este caso, la plataforma nos puede ser útil para publicar las ligas de acceso a videos, artículos, etcétera. Y también al final es importante mencionar la fecha de entrega en la que el estudiante debería entregar la actividad. En ese sentido, eso es como que el punto básico de la actividad. Obviamente la configuración, pues eso ya va a depender de la modalidad. Si estamos hablando de equipos, pues es importante verificar que su actividad de aprendizaje esté configurada por grupos. Y básicamente esos son todos los elementos a considerar al momento de redactar las actividades de aprendizaje.